Ok, ya. Muy bien. Ok, listos. Muy bien, entonces tenemos prevención y tratamiento para el cáncer con acupuntura y homeopatía. Para saber cómo actúa la acupuntura y la homeopatía, tanto para el cáncer como para cualquier tipo de enfermedad, primero tenemos que estar familiarizados con algunos conceptos que voy a ir explicando a lo largo de la charla. También hay que entender una cosa, en la práctica de lo que son las medicinas naturales, las medicinas complementarias, tenemos que entender que, bueno, por lo menos es algo que a mí, mi experiencia profesional me ha dado, y es que el mundo de la medicina es un multiverso, está conformado por múltiples universos, donde la sociedad nos ha enseñado que la única medicina válida, la única medicina confiable, el único sistema confiable es el que los médicos aprendemos en la escuela de medicina, lo que llamamos la medicina convencional, alopática. Pero hay que entender también que existen otros sistemas de medicina, otros sistemas igual buenos, igual de confiables. Entre esos precisamente la acupuntura y la homeopatía. Muy bien. Aquí yo, bueno, inicialmente aquí mi material, yo como una cuestión meramente comparativa, aquí pongo algunos conceptos relacionados con la definición del cáncer, pero desde el punto de vista de la medicina convencional. No voy a mencionarlo así no voy a entrar de lleno en esto porque ya estos son conceptos que prácticamente todos conocemos, es nada más como una cuestión comparativa, no voy a entrar de lleno en esto para no alargar mi charla más de la cuenta, solamente pues, recordar que por lo menos desde el punto de vista de la medicina convencional definimos cáncer a grosso modo como una condición en que hay alteraciones en lo que es los sistemas de mitosis y apoptosis celular. Y por otro lado también, ¿verdad? Que algunos otros conceptos que, por ejemplo, bueno, hay un crecimiento desordenado de lo que es la arquitectura celular normal, el tejido, hay una alteración de la arquitectura del tejido, X órgano, ¿verdad? También hay una alteración, esto ya sabemos, del material genético, ¿verdad? Propiamente de los cromosomas, del ADN. También sabemos que hay una fuerte herencia de padres a hijos, o sea, personas con antecedentes heredofamiliares de cualquier tipo de cáncer, pues tienen mayor probabilidad también de desarrollar cáncer, y que también sabemos que hay algunos factores externos, algunos ejemplos, el humo del tabaco, los rayos ultravioleta del sol, que provocan alteración en el ADN, en el material genético, y por lo tanto también hay mayor propensión a padecer de cáncer. Ok, ahora, para todos los médicos que nos dedicamos a sobre todo a la medicina natural, aunque esto ya debe ser un referente para todo lo que es la materia de oncología, pero bueno, ya otros colegas lo han mencionado en charlas anteriores, creo que en el tema del cáncer y sobre todo de medicina natural no puede faltar la mención del doctor Otto Warburg, fisiólogo alemán. Bueno, él ganó el premio Nobel de Fisiología en el año 1931, hace poco más de 90 años. Su tema de investigación, que es la causa primaria y la prevención del cáncer. Y según las conclusiones de esta investigación, el doctor Warburg estableció que el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica
y un estilo de vida antifisiológico. O sea, en otras palabras, diciéndolo en el lenguaje simple y cotidiano, hábitos inadecuados de vida. Entonces, el doctor Otto Warburg, además de ya los factores que ya conocemos como causa de cáncer, como factores genéticos, por ejemplo, alteraciones en las funciones celulares de mitosis y apoptosis, también tenemos que hay otros factores que ya dependen de los estilos de vida de las personas. Algunas de las premisas es que precisamente la falta de oxígeno en una condición donde hay una ausencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces ese es un medio para que se desarrolle la célula cancerígena. También, por ejemplo, él estableció que las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Y a grandes rasgos también estableció que los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Esto es algo muy importante para los siguientes conceptos que voy a desarrollar con respecto a la acupuntura y la homeopatía, es que hay que saber entender que la condición normal del cuerpo humano, lo que es la sangre, el pH, el potencial de hidrógeno, el pH, la sangre humana tiene que ser normalmente un poco alcalina, ¿verdad? Repasando un poco lo de la escala de pH del 1 al 14, donde tenemos que 7 es un punto neutro, donde algunas sustancias como el agua pertenecen a este punto neutro, ¿verdad? De 7 para arriba, hablamos de condiciones alcalinas, de 7 para abajo, de condiciones ácidas, y la sangre humana tiene que ser en condiciones normales, ligeramente alcalina, andar en un pH entre 7.34, 7.45. Esas son las condiciones normales. Si se cambia ese pH, entonces el cuerpo está según las conclusiones del doctor Warburg, estamos más propensos a padecer cualquier enfermedad, cáncer y cualquier tipo de enfermedad. Esto es algo parecido. Yo siempre en la consulta me gusta explicarle las cosas a las personas por medio de analogías. Es como decir que, por ejemplo, si yo tengo un carro que funciona con combustible diésel, si yo le echo gasolina regular, voy a dañar el motor. Entonces, lo mismo va a pasar con nuestro organismo. Si nuestra sangre está en un pH que no es normal, entonces, por decirlo así, nuestro cuerpo está funcionando con un combustible que no le corresponde y entonces está más propenso a padecer de enfermedad. Entonces, es muy importante, sí, esta mención que hice del doctor Warburg, y también voy a hacer mención de otros conceptos muy importantes, entrar de lleno a lo que es acupuntura y homeopatía en el tratamiento y prevención contra el cáncer. Ok, aquí hay otro concepto muy interesante, vital para comprender el funcionamiento de las energías, de las medicinas energéticas o bioenergéticas, ¿verdad? Que es en la categoría que estamos, acupuntura, homeopatía y otras ciencias, otras medicinas naturales. El concepto de fuerza curativa de la naturaleza. Este es un concepto que lo estableció Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, 5 siglos antes de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este concepto, la fuerza curativa de la naturaleza, es que, el cuerpo humano tiene lo que se llama poderes innatos de autocuración. Es una energía, una fuerza que mantiene al cuerpo en equilibrio. Es una propiedad de autocuración que poseemos todos los organismos vivos. Entonces, este concepto
es muy importante porque precisamente esta fuerza curativa de la naturaleza es la que accionamos en el proceso de sanación cuando aplicamos los tratamientos de acupuntura y homeopatía. De hecho, este concepto que establece Hipócrates de la fuerza curativa de la naturaleza, en una manera un poco más, tal vez no tan poética, pero sí, sí se retoma la ciencia moderna, la biología, establece este concepto a través de lo que es la homeostasis. La homeostasis recoge básicamente este concepto de la fuerza curativa de la naturaleza, o sea, la capacidad que tienen los organismos vivos de autorregularse, autoequilibrarse. Pero bueno, posteriormente, saber que este concepto de fuerza curativa de la naturaleza es tan importante, eh, posteriormente, el doctor Christian Frederick Samuel Hahnemann, más conocido como Samuel Hahnemann, ¿verdad? Que, que vivió entre 1755 y 1843, ¿verdad? El doctor Samuel Hahnemann, médico alemán, que es el creador, el padre del método homeopático. Aquí estableció algunos conceptos muy interesantes sobre esa fuerza que llamó la fuerza vital, pero que básicamente es el mismo concepto de fuerza curativa de la naturaleza que ya había establecido Hipócrates. Hahnemann volvió, el doctor Hahnemann volvió a retomar este concepto, precisamente ya lo que se fue en siglo XIX, y algunas de las premisas que él estableció de esta fuerza curativa es que algunas características es que, bueno, es de índole inmaterial, o sea, es puramente energético, anima todo el cuerpo, ¿verdad? Gobierna de una manera, es una autocracia, o sea, gobierna por completo todas las funciones del cuerpo, está presente en todo el organismo, es invisible porque es meramente energética. Ahí él también le dio un concepto, ahí metió un poco la parte espiritual, ¿verdad? Porque eso sí también yo estoy de acuerdo, eso la experiencia a mí también me lo ha dado, que las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad pueden mediar también los factores emocionales. Entonces, esta fuerza curativa de la naturaleza tiene una naturaleza también, según dijo Hahnemann, una naturaleza espiritual, ¿verdad? Y por medio de las emociones se puede controlar o se puede manipular o alterar. Pero algo muy interesante que él estableció es que él decía que no tiene capacidad autocurativa y que es una fuerza instintiva, no es inteligente, sino que es una fuerza instintiva en realidad. Entonces, eso quiere decir, el doctor Hahnemann establecía que la fuerza curativa de la naturaleza, y ahora esto lo voy a explicar más adelante, porque esta capacidad instintiva, no inteligente, está muy relacionado con el mecanismo del cáncer, ¿verdad? Entonces, el doctor Hahnemann establecía que esta fuerza instintiva, que en realidad no necesariamente iba a llevar a la autocuración, el médico tratante tenía que guiar esa fuerza curativa de una manera inteligente. Esa energía de su paciente, por medio del tratamiento adecuado, hay que guiarla, pero de una manera inteligente para que así entonces el paciente pueda llegar al estado de curación, porque muchas veces si esta fuerza curativa no se controla de una manera racional, sí puede traer paradójicamente problemas al paciente. Ok, entonces, bueno, en el caso de la homeopatía,
similia similibus curantur, que es la gran premisa de la homeopatía para tratar cualquier tipo de enfermedad, similia similibus curantur, que es lo similar, cura lo similar. Entonces, aquí tenemos que el doctor Hahnemann estableció tres leyes fundamentales dentro del sistema homeopático. La primera ley, el primer principio es la ley de la similitud. Esto significa que en homeopatía utilizamos diferentes tipos de sustancias, sustancias de origen vegetal, sustancias de origen animal, sustancias de origen mineral. Entonces, básicamente lo que en homeopatía se hace es dar sustancias que si se dieran en grandes dosis provocarían los mismos síntomas de la enfermedad que estamos tratando. Pero en este caso es como una acción similar a la que tienen las vacunas, pero sin ser una vacuna. Estoy dando una sustancia, ya sea que sea de origen mineral, vegetal, de origen animal, estoy dando una sustancia que teóricamente hablando en grandes dosis provocaría los mismos síntomas de la enfermedad que estamos tratando. El segundo principio es la infinitesimalidad. Eso quiere decir que, igual que como las vacunas, estamos dando la sustancia para no producir un cuadro tóxico, estamos dando la sustancia, pero en bajas concentraciones. Así como en una vacuna damos una sustancia atenuada, ¿verdad? Lo que son los microorganismos de manera atenuada, muertos o atenuados. Entonces, en el principio de la homeopatía, que estamos dando una sustancia similar a los síntomas de la enfermedad, pero la estamos dando en bajas concentraciones para no provocar daño, para estimular la memoria energética de la fuerza curativa de la naturaleza y del sistema inmunológico y producir la curación. Como les decía antes, un efecto similar a la vacuna, pero sin ser vacuna. Y tenemos lo que es el tercer principio fundamental, que es la totalidad de los síntomas. Entonces, en homeopatía vamos a hacer un recuento de todos los síntomas que presenta el paciente para saber cuál es la sustancia adecuada que vamos a prescribir. Porque, por ejemplo, digamos aquí, homeopatía, más que tener el diagnóstico clínico, lo que más nos interesa es hacer un recuento de los síntomas, porque, por ejemplo, yo puedo tener un grupo de pacientes con los mismos diagnósticos clínicos, por ejemplo, 2 o 3 pacientes que presenten un cáncer de próstata o 2 pacientes que presenten cáncer de mama o a un grupo de pacientes con hipotiroidismo o diabetes mellitus tipo 2, pero cada uno de ellos, aunque tenga el mismo diagnóstico clínico, cada uno de ellos va a experimentar la enfermedad de una manera diferente. Entonces, por eso es tan importante de una manera individualizada hacer la lista de la totalidad de los síntomas. Algo muy importante en el mundo de la homeopatía para poder predecir dentro de la historia clínica cómo el paciente va a reaccionar, cómo va a enfrentar la enfermedad y cómo va a reaccionar cuando activemos la energía vital, esa fuerza curativa de la naturaleza a través del tratamiento que le vamos a aplicar. Tenemos que primero establecer con la historia clínica cuál es el miasma o diátesis que está presentando el paciente. La diátesis es precisamente el estado de la energía vital, la fuerza de la energía vital, el modo reaccional con el cual el paciente va a enfrentar la enfermedad. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer miasma que se llama la sora, es erupción. La erupción significa que aquí todavía la energía vital está un poquito fuerte, todavía
todavía se puede defender un poquito el paciente ante cualquier tipo de agresión. Todavía la fuerza curativa de la naturaleza no está tan comprometida. Entonces, más que todo, cuando el paciente está en estado de SORA, pero ya está comprometida su salud, sobre todo va a presentar cuadros clínicos que tienen que ver con alergias, con trastornos digestivos. Tenemos la siguiente diátesis, que es el tuberculinismo, que es un paciente que va a presentar sobre todo enfermedades a nivel de ORL, trastornos endocrinológicos, también van a presentar estados de malnutrición, malabsorción, ¿verdad? Mucha fatiga, sobre todo. Son 4 diátesis en total en homeopatía, ya mencionamos las primeras 2, tenemos la tercera diátesis, que es la luesis, que es una condición en que la energía vital, esa fuerza curativa de la naturaleza, está un poco más comprometida, ¿verdad? Entonces aquí más que todo el paciente va a presentar sobre todo enfermedades a nivel del sistema nervioso, piel, mucosas, alteraciones de los vasos sanguíneos, colágeno. Y por último tenemos la diátesis de la psicosis. Es cuando ya la energía vital está ya muy comprometida en este terreno de la psicosis, donde se desarrolla el cáncer, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, ya el paciente va a tener ya una falla orgánica multisistémica, ya va a estar muy comprometido, va a presentar edema, retención de toxinas, problemas a nivel del riñón, de hígado, ¿verdad? A nivel psicológico también van a presentar cuadros depresivos muy fuertes, ansiedad, y ya sobre todo a nivel endocrinológico ya van a presentar ya enfermedades ya muy serias, muy profundas, ya son pacientes que generalmente van a presentar juntas diferentes entidades como hipotiroidismo o diabetes mellitus, por proponer un ejemplo, y ya en este terreno es donde se da con mayor facilidad la condición del cáncer. Es una lista de algunos de los medicamentos que se utilizan en homeopatía para tratar el cáncer. No son los únicos, no son los únicos. Estos son como los más emblemáticos, pero el arsenal homeopático es bastante amplio, muy amplio, ¿verdad? Yo nada más aquí estoy haciendo mención de algunos de los más utilizados. Por ejemplo, tenemos Berberis, Chelidonium y Lycopodium. Estos son plantas, ¿verdad? Y en el caso del Lycopodium es un helecho, ¿verdad? Son medicamentos homeopáticos que no pueden faltar en el proceso de desintoxicación, ¿verdad? Que es muy importante para el cáncer y cualquier tipo de enfermedad, desintoxicar al paciente. Estos son lo que se llama drenadores, porque aquí vamos a estimular los procesos de drenaje a nivel renal, a nivel de vías biliares. Tenemos también la equinacia, que la equinacia también es emblemática, y aquí lo que estamos haciendo es más que todo fortalecer la energía vital y fortalecer el sistema inmunológico. Tenemos la silicia, también la silicia, que ya es un metal, ¿verdad? Es un mineral, el silicio, muy utilizado en homeopatía, también para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Tenemos la calcárea flúrica, otro mineral que es el fluoruro de calcio, que el fluoruro de calcio, la calcárea flúrica, sabiéndola utilizar adecuadamente, eso es muy útil, sobre todo cuando ya se está dando alteraciones en el crecimiento celular, lo que mencionábamos, alteraciones de la mitosis y la apoptosis celular, ¿verdad? Entonces, la calcárea flúrica ayuda a controlar esos procesos, a regular, a normalizar esos procesos que se han visto alterados de mitosis y apoptosis celular. Tenemos el Arsenicum album, que es
precisamente el veneno arsénico, ¿verdad? Otro mineral, pero utilizado homeopáticamente y a dosis adecuadas, es muy útil, digamos, en pacientes con cáncer, porque eso está, por ejemplo, en pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, que tienen agotamiento, incluso anemia, ¿verdad? Estados muy debilitantes. El arsénico album es bastante útil. Tenemos la ignatia, una planta que es también conocida como el haba de San Ignacio, ¿verdad? Que esto más que todo en los estados psicológicos, porque ya el cáncer, sobre todo, que va a producir cuadros depresivos, cuadros de estrés, cuadros de ansiedad. Entonces la ignatia más que todo se utiliza para a nivel psicológico. Y por último tenemos la tuja, otra planta también, muy útil cuando hay ya falla multisistémica, diferentes órganos, sobre todo a nivel endocrinológico, y también la tuja, igual que la calcárea flórica, es también bastante útil para normalizar el crecimiento celular descontrolado. Luego, en el caso de la medicina tradicional china, que es de donde viene el método de la acupuntura, trata también algunos conceptos relacionados con la fuerza curativa de la naturaleza, porque vimos que Hipócrates propuso este concepto hace ya 500 años antes de Cristo. El doctor Hahnemann en el siglo XIX de nuestra era retomó ese concepto, pero ya los chinos desde ya muchos siglos atrás, ya en diferentes palabras, eso sí, pero ya hablaron de una energía vital, una energía que controla no solo las funciones vitales del cuerpo, sino todo el universo, todos los procesos físicos, químicos, que van desde, bueno, del cuerpo humano hasta ya lo que es el orden del cosmos, pero en palabras diferentes, Entonces ellos hablaban del ki, que es esa energía vital que todo lo controla y que se manifiesta a través de diferentes formas, como la sue, que es la energía que mueve la sangre, los sang fu, que se refiere a la energía que mueve a los órganos y a las vísceras, ¿verdad? Y sobre todo lo que es la dualidad yin y yang, que son las fuerzas opuestas y a la vez complementarias que mantienen en funcionamiento cada uno de los procesos a nivel biológico, a nivel físico, a nivel químico, que se dan en la naturaleza, ¿ok? La acupuntura puede tener, tanto la medicina tradicional china como la acupuntura pueden tener algunos dicen que 2500, otros dicen que 5000 años de antigüedad. A ver, se ha creído que puede tener hasta 10.000 años de antigüedad y ya desde siglos atrás se manejaban estos conceptos de energía vital y fuerza curativa, que todo lo mantiene en equilibrio. Hay, dentro de la medicina tradicional china, hay diferentes métodos terapéuticos. Aquí nada más los voy a mencionar, no es ahora tema de nuestra charla, que está la distribución, que es el estímulo de puntos de acupuntura con calor, las ventosas, que es un método también ya muy utilizado en el mundo del deporte, también conocido como cupping, y el masaje tuina, la estimulación de los puntos meridianos de acupuntura, pero a través del masaje, ¿verdad? Pero aquí nada más hago mención, y eso sí, el método más emblemático es el de la acupuntura, porque en la acupuntura lo que hacemos es fortalecer la energía vital a través de las agujas de acupuntura. Las agujas de acupuntura son agujas finas, no son inyecciones, son agujas finas donde por medio del estímulo de la punción estimulamos, valga la redundancia, lo que se llama los puntos de acupuntura, que son terminaciones nerviosas en los cuales en estas terminaciones nerviosas se controla lo que es el flujo de la energía vital a través de lo que son los canales o meridianos energéticos de acupuntura. Los meridianos energéticos son microtúbulos proteínicos que forman una red
a lo largo del cuerpo, muy parecido al sistema linfático, pero no es el sistema linfático, eso sí, pero sí circula muy íntimamente con el sistema circulatorio, sistema linfático y sistema nervioso, y entonces en estos meridianos es donde circula la energía vital, los nutrientes y la energía vital del cuerpo, y cuando hay enfermedad, básicamente es que esta energía no circula adecuadamente cuando hay tumor, cuando hay formación de un proceso cancerígeno, esta energía no circula adecuadamente, entonces con las agujas de acupuntura vamos a estimular nuevamente el movimiento de esa energía vital. Aquí tenemos, por ejemplo, en este video, aquí un poco el mapeo de los meridianos energéticos. Aquí vemos el movimiento de la energía vital. Esto es lo que nos interesa en acupuntura, restablecer la energía vital del paciente, porque hay algo muy importante, fortaleciendo la fuerza curativa de la naturaleza, lo hacemos de diferentes formas. Como somos energía, básicamente la medicina cuántica, la física cuántica y la medicina cuántica establecen que la energía o la luz se mueve, se comporta de dos maneras, como partícula o como onda de luz. Entonces, básicamente aquí con la energía vital del cuerpo humano lo que hacemos es, con ese estímulo, por ejemplo, la homeopatía trabajamos la vibración de la energía en la homeopatía, y en la acupuntura es el movimiento de la energía. Entonces tenemos algunos puntos aquí emblemáticos como el DU20, que es el punto más alto de acupuntura, está situado en la cabeza, en el vértex, ¿verdad? Que es para estimular sobre todo los niveles de serotonina en el cuerpo. Tenemos el DU14, que es un punto ubicado en la espalda, abajo de la apófisis espinosa de la vértebra C7, que básicamente es para fortalecer el sistema inmunológico, es un antibiótico natural, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos el punto IG4, también conocido como Jebu, que está ubicado en la mano entre el dedo índice y el dedo pulgar, que eso sobre todo lo que hacemos es para regular alteraciones en las funciones digestivas, ¿verdad? En cuadros de trastornos digestivos es muy útil el punto IG4 o Jebu, también para estimular los niveles de oxitocina y producir placer, relajamiento, ¿verdad? Tenemos otro punto conocido como vasopáncreas 6 o Sanjinyao, ubicado en el tobillo, en la cara interna del tobillo, aproximadamente unas 3 pulgadas sobre el maleolo interno. Este punto Sanjinyao o vasopáncreas 6 es para fortalecer el sistema inmunológico también, ¿verdad? En estados de nutrición, de debilidad ante procesos patológicos muy crónicos. Entonces el vasopáncreas 6 junto con el medicamento homeopático Arsenicum album son efectivos para fortalecer la energía vital. Y por último tenemos el punto estómago 36, ubicado en la rodilla, más o menos unas 3 pulgadas por abajo del borde inferior de la rótula, ¿verdad? Ese punto estómago 36 también sirve para regular trastornos digestivos, es muy útil para el cáncer de mama, ¿verdad? Dicho sea paso, fortalece también el sistema inmunológico y ayuda también a controlar los estados depresivos. Estos no son los únicos puntos de acupuntura. El cuerpo humano tiene más de 300 puntos de acupuntura, pero yo nada más estoy enseñando los más emblemáticos. Entonces, es muy importante en medicina natural manejar lo que se llama las maniobras de desintoxicación, porque es muy importante para que estos sistemas de salud, estos sistemas funcionen, no solo que el médico actúe correctamente, sino que también el paciente tiene que actuar de manera correcta para que el proceso de sanación se lleve a cabo. Porque hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, y aquí voy a retomar otra vez
lo que decía Hipócrates, la fuerza curativa de la naturaleza, y lo que decía Hahnemann, pero sobre todo voy a retomar lo que decía el doctor Hahnemann, que la fuerza curativa de la naturaleza es una fuerza instintiva. Entonces vean qué interesante. Por ejemplo, si tomamos las ideas del doctor Otto Warburg y tenemos hábitos de vida inadecuados, falta de ejercicio, uso de tabaco, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de alimentos procesados, entonces esto va a provocar que mi sangre se altere el pH y se vuelva ácida, pierda la alcalinidad normal. Entonces, ante esas condiciones, la fuerza curativa de la naturaleza va a actuar de una manera instintiva, sobre todo si esos hábitos de vida insalubres se mantienen con el paso del tiempo. Entonces, como mecanismo de defensa, el cuerpo va a crear una célula que pueda vivir en condiciones ácidas y carentes de oxígeno. O sea, en otras palabras, la célula cancerosa. Y entonces esa célula, al no necesitar de oxígeno, al no necesitar del pH alcalino normal de la sangre, entonces se vuelve una célula mutante, una célula monstruo, una célula, por decirlo así, fuerte, entre comillas, se va a multiplicar de una manera desmedida y entonces va a dar origen al cáncer. Pero vean qué interesante. Juntando un poco las enseñanzas del doctor Otto Warburg y las enseñanzas del doctor Hahnemann, entonces vemos que el cáncer, más que una enfermedad en sí, es un mecanismo de defensa desesperado que tiene el cuerpo ante el mal uso que le estamos dando de él, ante el mal cuidado que le estamos dando. Vean qué interesante. Entonces, entendiendo esto, entonces ahí es donde tenemos que dirigir el tratamiento homeopático y de acupuntura. Entonces, además de todo esto que les hablé, los diferentes tipos de medicamentos y puntos de acupuntura, vamos a aplicar de la mano también lo que es, eso también corresponde al paciente, las maniobras de desintoxicación. Entonces, ante todo, alimentación saludable, alimentación que tenga sobre todo un pH alcalino. Estamos hablando de frutas, verduras, de alimentos no procesados, ¿verdad? Y tenemos por otro lado que son los alimentos que tenemos que evitar, los alimentos ácidos. Aquí tenemos alimentos procesados, tenemos carnes, tenemos lácteos, ¿verdad? Yo siempre incentivo a la gente a tener lo que se llama una alimentación macrobiótica. La alimentación macrobiótica quiere decir que va a seguir los principios del veganismo, o sea, no consumo de carne ni de lácteos, sobre todo, bueno, también de huevo, pero sobre todo no consumo de lácteos ni de carnes, pero además de eso, también lo vamos a complementar con consumo de alimentos que estén en su estado lo más natural posible, o sea, evitar alimentos procesados, azúcares refinados, sales refinadas, consumir setas, hongos, algas marinas, cereales integrales para tener buenos aportes de calcio y de proteína, pero a través de fuentes vegetales. Y digo alimentación macrobiótica porque el veganismo puramente dicho, conozco muchos veganos que no consumen ni lácteos ni carnes, pero sí consumen bebidas gaseosas y azúcares refinados y harinas blancas, y eso no tiene mucho sentido. Entonces, ante todo, la alimentación macrobiótica, o sea, evitar también productos enlatados, muy importante. Entonces, tenemos que consumir alimentos alcalinos, sobre todo de origen vegetal y que no estén procesados. El ejercicio, también muy importante, la actividad física. Aquí se pueden aplicar diferentes tipos de ejercicio, tanto para tratar como para prevenir el cáncer. Puede ser correr, natación. Yo en lo personal recomiendo lo que es la práctica del Tai Chi Chuan y del yoga, ¿verdad? Porque además de fortalecer el cuerpo, fomenta la espiritualidad. Y también tenemos, por ejemplo,
el fortalecimiento de la espiritualidad, muy importante porque la espiritualidad, las emociones juegan un papel muy importante en el proceso de salud, enfermedad. Y ojo, no estoy hablando de religión, usted puede creer en Dios o no puede creer en Dios, pero la espiritualidad va más allá de simplemente practicar una religión. La espiritualidad tiene que ver con estar en armonía con mi entorno, con mí mismo y con mi entorno, para cambiar el pH de la sangre, porque las emociones negativas alteran el pH normal de la sangre. Para terminar, quiero hacer una mención. Estos son unos protocolos del doctor Mauricio Santamaría Lamic, también les vamos a llamar los 12 mandamientos del buen vivir. Estos son un protocolo que yo establecí por medio de mi experiencia como ser humano, como profesional en ciencias de la salud. Llegué a la conclusión que siguiendo estos 12 mandamientos podemos prevenir y tratar al mismo tiempo el cáncer y cualquier tipo de enfermedad, incluso para pacientes que están recibiendo quimioterapia. También estos 12 mandamientos ayudan a minimizar los efectos tóxicos de estos tratamientos. Entonces, estos protocolos o 12 mandamientos del buen vivir los vamos a dividir en 4 triadas. La primera triada, relación con Dios. Entonces, en esta triada, ámalo con todas las fuerzas. Y vuelvo y repito, incluso si usted no cree en Dios y puede llamarlo universo, fuerza centroprimera, lo que usted quiera, pero igual ame sea, porque es de hecho el segundo mandamiento, ser agradecido. Y el tercer mandamiento, confiar en Él, o sea, en Dios. Pero si usted no cree en Dios, entonces puede llamarlo universo, como les dije, causa centroprimera, y aún así, sea agradecido. Si cree en Dios, perfecto, confía en Él y sea agradecido, ámelo con todas sus fuerzas. Pero si no cree en Dios, sea agradecido con la vida, sea agradecido de que esté respirando. Esa es la primera gran actitud para llegar al proceso de sanación. La segunda triada, familia. Entonces, aquí hablamos, el primero de esta triada es honra a tus padres. Segundo, respeta a tu pareja. Tercero, guía a tus hijos. Vean que no estoy hablando de amor, estoy hablando de cosas básicas como honrar, respetar y guiar. Porque muchas veces en pacientes con cáncer que han llegado aquí a mi clínica, hay procesos emocionales muy fuertes que crean esa alteración negativa en el pH de la sangre y desarrollan enfermedad. Hay personas que, por ejemplo, es algo matemático. Yo casi siempre he visto que detrás de cualquier tipo de cáncer hay o un rencor muy fuerte detrás de eso o una tristeza muy profunda. Y a veces está relacionado con traumas del pasado. Entonces yo le digo a la gente, si tiene algún conflicto con seres cercanos a usted, no les estoy diciendo que los ame, sino que perdónelos, no odie. Entonces por eso lo básico, honra a tus padres, respeta a tu pareja y a tus hijos, ¿verdad? Y para ya casi terminar, tenemos las dos últimas triadas, sociedad, ¿verdad? Que tiene que ver con honrar a tu tierra o patria, o aquí también tiene que ver con la vecindad donde usted viva también, o incluso si es ermitaño y vive en una cueva, entonces aquí también se aplica la segunda regla, respeta a tus vecinos, no solo a mi familia o a los amigos o a los compañeros de trabajo que vivan en mi entorno, sino también si no vive en sociedad, vive en medio de una montaña, pues respete también a las plantas, respete también a los animales, a cada piedra que lo rodea. O sea, tiene que estar en paz con su entorno y también vivir con honestidad. Y la última triada tenemos la individualidad, o sea, tiene que ver con el cuidado personal. Entonces aquí retomando un poco lo que ya mencioné antes de comer saludablemente, muy importante, comer saludablemente y sobre todo lo que haga mantener el pH alcalino normal de mi sangre, practicar actividad física, que eso ya lo mencioné ya anteriormente,
nada más repasando. Y el último mandamiento dentro de la tríada de individualidad es cultiva tu mente, ¿verdad? Cultivar la mente con cosas interesantes, cosas constructivas, leer buenos libros, ver documentales, dedicarse a pasatiempos que fomenten mi crecimiento espiritual y también limpia tu cuerpo. O sea, es muy importante también la higiene de mi cuerpo, no solo por amor a mí mismo, sino también por consideración a los demás. Ok, entonces yo aquí cierro mi charla, no sin antes dar las gracias. Aquí muestro la bandera de mi bella tierra, Costa Rica, mi bello país, que cuando tengo entendido que creo que yo soy el único médico aquí de los ponentes costarricense. Entonces, con esta imagen, les doy las gracias por este espacio, que tengan paz en sus hogares y que Dios los colme de muchos éxitos y bendiciones.